Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado y en este capítulo cuento con la presencia de una invitada chilena, otra invitada chilena. Realmente estoy bastante agradecida con la comunidad chilena que me está dando la oportunidad de entrevistarlos. Em, Va a ser una temporada muy cargada de eh, actores culturales chilenos, así que esto va a estar genial. Se vienen realmente unas entrevistas muy, muy interesantes. Y ella es directora de teatro de la compañía de Teatro del Espejo. Entonces vamos, que es muy curioso porque la tiene en el patio de su casa. Recientemente se convirtió en una fundación y vamos a hablar sobre este espacio y el impacto que va creando en su comunidad a través de las propuestas eh, teatrales, ¿no? Que va proponiendo. Y, Así que, Andrea, muchas gracias por haber aceptado el llamado. Am, Estoy muy agradecida porque realmente tienes una trayectoria bastante interesante, sobre todo porque también estuviste trabajando en la embajada, tuviste un recorrido ahí un poco diplomático y luego pasas a esta compañía de teatro. Entonces ahí hay una transición con una misión muy clara. Entonces también abordar un poco este aspecto, in- cómo todo esto se va envolviendo en tu historia, digamos. Pero antes de darle la palabra a Andrea, les quiero recordar que se suscriban a las redes de Arte Llamado en YouTube, en las diversas plataformas de podcasting. Arte Llamado también está en Instagram, yo estoy en LinkedIn, así que me pueden encontrar por estas redes. Muchas gracias, Andrea, y te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Hola, muchas gracias por invitarme en esto. Qué bueno que estés abordando a los chilenos, los creadores chilenos ahora y artistas chilenos, que hay muchos artistas buenos aquí en Chile. Y bueno, me preguntabas de presentarme. Yo soy chilena, pero también soy belga. Y viví mucho tiempo allá en Bélgica y me crié en Bélgica. O sea, pasé desde la enseñanza básica, la preparatoria, secundaria, todo, y la universidad allá. Así que también soy belga. Y como tú bien dices, también trabajé en el ámbito más diplomático, digamos. ¿M? Y la compañía que tenemos ahora, que se llama Teatro del Espejo, es una compañía de teatro que ha sido formada por mis padres, porque allá en Bélgica, bueno, mis padres son teatristas, podríamos decir, desde hace más de 50 años, 60 años, y mi hermano y yo, mi hermano se llama Diego López, que vive en Bélgica y es actor también, nos criamos en el teatro y nos criamos en un tipo de teatro bastante particular. Mi papá era teatrista acá en Chile, antes de irnos de Chile, siguió siéndolo allá, y mi madre accedió al teatro estando allá en Bélgica, porque primero como que nos crió y después se ocupó, digamos, de hacer carrera allá en Bélgica. Y el teatro en el cual mi hermano y yo nos desarrollamos es un tipo de teatro que es un teatro que podríamos llamar saltimbanqui. Es un teatro de callejero que comenzó en la calle y que terminó siendo un teatro bajo carpa. Es un teatro bastante conocido en Bélgica que se llama Les Baladins du Miroir, que es un teatro subvencionado ahora con una trayectoria de más de 40 años, yo diría 45 ya. Y mi madre y mi padre fueron uno de los cofundadores de esa compañía. Y desde el año 95 nos volvimos acá para Chile y ellos fundaron un teatro que se llama Teatro del Espejo, un poco en homenaje al Baladin du Miroir, o si se podría llamar el Teatro du Miroir, que era el teatro anterior a Baladin du Miroir, que fue el fundador. Por eso se llama el Teatro del Espejo, que es la traducción de Teatro du Miroir.
y bueno, eso es un poco la trayectoria y la razón por la cual nosotros seguimos, o sea, mi hermano se volvió a Bélgica hace 15 años y está trabajando allá, estuvo trabajando harto tiempo con el Ballet Jimmy ese teatro subvencionado y bueno, yo seguí aquí con la compañía Teatro del Espejo. Así que es un asunto familiar. Y por eso el teatro en casa también, por eso el teatro en el patio, para poder justamente tener una libertad de expresión que no podemos encontrar si no, porque aquí en Chile hay mucha restricción, digamos, para poder acceder a salas, para las compañías de teatro. Se piden pisos, o sea, no hay ninguna sala realmente subvencionada. No hay como un aparato de subvención para las salas de teatro y tienen que pedir formas de piso, digamos, que son como un monto mínimo para que la sala funcione. Es como un arriendo. Y eso es muy complicado para las compañías, así que por eso nosotros accedimos, o sea, decidimos, o sea, fue mi padre que le vino la idea hace 15 años atrás y se hizo eso del teatro en casa. Eso más o menos para contarte por qué el de las cosas y presentarme. Muchas gracias por esta introducción. Claro, esto no lo había mapeado en la documentación que era fundado por tus padres. Y hay eso, claro, lo de la casa también, gracias por el contexto cultural chileno, que por ahí no se contempla como un sistema que subvenciona tanto la cultura y eso explica por qué está, porque también iba a ser una de mis preguntas, onda, ¿por qué están en el patio? Pero el ambiente también debe ser mucho más acogedor, porque es un modo casita, entonces realmente, como vos hablabas en una entrevista que vi hace poco de vos, hablando del señor de Viracocha, no, el sueño de Viracocha, perdón, eh, que claro, te puedes transportar en un viaje. Creo que también la locación te permite ese viaje porque te sientes como en un lugar no tan hegemónico, ¿no? Como para ver la cultura o tener un momento cultural y eso está bastante cool. Háblanos sobre los retos que ha tenido desde que vos empiezas a asumir completamente la dirección del Teatro del Espejo. ¿Cuáles son los retos que has tenido que ir encarando? Porque también son generaciones muy diferentes, ¿no? La forma en la que tus padres van eh, tomando la posta con este proyecto. Bueno, la cultura en esos tiempos tendría que haber tenido una dinámica muy diferente a la de ahora. Y cómo vos entras a jugar en este papel adaptándote a estas nuevas tendencias. Bueno, sí, es bastante diferente, pero en todo sentido, por una cosa generacional de una época que mi padre viene de la época de oro del teatro chileno. Él trabajó con los grandes maestros de Chile, entre ellos Víctor Jara, que era un gran director también, además de cantante famoso, digamos, que se hizo y que fue asesinado en dictadura, al inicio de la dictadura. Trabajó con los grandes maestros y aprendió con ellos. Y claro, en esa época el contexto teatral de producción era absolutamente diferente, porque era un teatro universitario, profesional, pero que tenía mucho alcance. O sea, mi papá, yo me acuerdo en el año, justo después del golpe, en el año 74, mi papá hacía parte de la Universidad de Chile en esa época, pero era como el Teatro Nacional en realidad, y se iba 3 meses de gira y no lo veía y después cuando volvía no lo reconocía mucho porque era un bebé. Y yo lo he acompañado de gira en esa época y eran giras bastante consecuentes donde tomaban un bus y por ejemplo, se recorría todo Chile en realidad en esa época en bus. Y actualmente esa dinámica ya no existe. Digamos, el teatro universitario de Estado, digamos, ha sido bastante socavado, para decirlo menos. Y existe otro sistema de producción que es un sistema subsidiario por concurso. Entonces, muy difícil, no hay real subvención aparte de dos, tres estructuras estatales o no estatales, que algunas son privadas en realidad,
Y digamos esa dinámica de teatro importante con giras importante y con sala llena también, porque en esa época la gente iba mucho al teatro. Eh, por lo menos mi papá me decía que él tenía la sensación de entrar el martes en la noche, a la tarde y era hasta el domingo, que daban funciones con sala llena. Y podríamos decir algunas grandes producciones con 500 personas, 700 personas en sala, cosa que ya no se da actualmente. La gente ya no está como alejada del teatro y de las artes escénicas. Entonces, claro, eso por parte, digamos, de la experiencia de mi padre, de generacional acá en Chile, pero además está la experiencia generacional, o sea, podría decir continental de mi madre, que estuvo trabajando 30 años en Bélgica y en Bélgica, bueno, yo supongo que es como en Francia, es otra realidad. Una realidad subvencionada. El teatro donde trabajó mi madre 30 años era un teatro subvencionado es un teatro todavía subvencionado con 30.000 espectadores al año. Entonces, salas llenas, mi madre también en esa época no la veía tanto en la casa, se iban de gira. Entonces, claro, la realidad generacional de ellos y la mía es absolutamente, y la nuestra con mi hermano, allá en Bélgica las cosas han cambiado mucho, es totalmente diferente. Entonces, claro, el desafío para mí en este cambio de dirección, o sea, de verme confrontada a este tipo de situación, ha sido grande, pero poco a poco se aprende. Yo creo que uno puede encontrar formas de subsistencia, o sea, para mí me interesa la subsistencia del teatro como oficio, el oficio teatral, es muy importante. Una dinámica también donde en fin, es como bien diferente y yo creo que uno tiene que hacer con lo que tiene, siempre, y desde el contexto donde uno está, y en la época donde uno está, sin añoranza, o sea, buscando como la mejor posibilidad posible y en eso proponer. Claro, muchas gracias por este panorama. Em, Vos me hablas de la subsistencia del teatro, uno hace con lo que tiene, y cómo actualmente, por ejemplo, en los últimos 2 años, sobre todo creo que hablar de la pandemia como un punto de antes y después, y en este caso mi pregunta se enfoca más en el después. Las formas, yo siempre lo digo en los episodios, las formas de consumir arte y en general de todo lo que consumimos como sociedad, pues ha variado. Y vos, ¿cómo has ido encarando? ¿Cuál ha sido tu modelo de subsistencia, digamos? No quiero, o sea, puedo decir también el modelo de negocio que has ido aplicando para poder sacar adelante Teatro del Espejo. Bueno, el modo de subsistencia, o sea, no es muy innovador. ¿Ah? Es sencillamente como recordar para qué está hecho el teatro. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que después de la pandemia fue muy difícil, a nivel de salud mental, social. La gente salió, como se dice en Chile, trasquilada mentalmente, de esta, digamos, pandemia mundial que hubo y del encierro. O sea, es increíble cómo el ser humano es un ser social y ha tocado a todas las generaciones, pero yo diría sobre todo a la gente muy joven, a los niños, a los jóvenes y a la gente mayor. Hay mucho problema de orden, de salud mental. Y yo me he dado cuenta, o sea, no sé, lo sé desde siempre, y mi hermano también, y nuestra familia lo sabe, de que el teatro es una cosa muy arcaica, es un arte muy arcaico, y eminentemente social, la presencialidad es algo muy fuerte, que ninguna pantalla puede y va a poder reemplazar.
porque suceden cosas muy fuertes cuando uno ve un actor en directo, o un cantante, o alguien como la presencialidad. Entonces, nosotros estamos, digamos, apuntando a ayudar a la gente, a la sociedad a salir adelante en estos momentos, sobre todo para que se salga de un poco de la desconfianza del otro. La desconfianza porque en la televisión, por lo menos acá en Chile, hay mucho, ¿cómo se llama? Prensa roja, sobre todo la gente de tercera edad está muy, así está muy como miedosa y tiene miedo de todo y se encierra y hay mucho problema de aislamiento. Eso por un lado. Entonces, modelo del negocio, tú me hablabas de eso, y yo tengo un problema con esa palabra, con el negocio, con ese léxico. Yo en estos momentos, a esta altura de mi vida, porque ya no estoy tan joven, y habiendo trabajado durante casi 8 años, no, trabajé 8 años, o sea, casi 10 años en la embajada, me estoy dando cuenta hace tiempo hacia qué rumbo se está dirigiendo todo esto. Y socialmente y humanamente es una catástrofe. ¿M? Y la forma también como se habla de la cultura y del arte. Un poco dentro de mi mentalidad belga y como yo he sido un poco criada y bastante criada ya en Bélgica intelectualmente también, la cultura y el arte no pueden entrar, o sea, tiene que haber excepción cultural. Y yo creo que tú eso debes conocer allá en Francia. La excepción cultural debiera ser sagrado, porque es un bien humano de nuestro inconsciente colectivo de todo y que no puede ser mercantilizado como un objeto como zapatos o como un auto. ¿Ah? Pienso que también debiera ser un derecho y un bien esencial, sobre el cual, como el agua, como el aire, que no debiera en el fondo entrar dentro del mercado. Entonces, en estos momentos, nosotros, bueno, el hecho de haberse convertido en fundación es también para plantear eso. Las fundaciones en Chile, por lo menos, se están ocupando de cosas de las cuales el Estado no se ocupa y que debiera ocuparse, como cosas que son esenciales. Y una de ellas es esto. Para mí esta es mi trinchera, es la trinchera del arte, de la cultura, y el arte y la cultura para todos y desde también todos, desde la escucha de todos. Bueno, ya en el teatro en Bélgica teníamos este asunto de hacer eso, en el teatro para todos y desde todos, y sobre todo con temas universales, con temas eminentemente simbólicos y que tocan el inconsciente colectivo. Y que no apunta a público objetivo, a todo ese léxico también que a mí me revienta, que apunta al ser humano, en el fondo, y que una persona tanto muy, muy formada como universitaria, con posgrado, doctorado, como una persona analfabeta pueda entender. Así que, de hecho, en nuestras obras muchas veces son los niños, la gente con menos educación formal, que entienden mejor lo que queremos decir que gente con mucha preparación intelectual o con mucho antecedente. Pero bueno, eso es un poco lo que Claro. en qué estamos en estos momentos. Sí, es que te preguntaba un poco cuál es porque vos me decías, o sea, vos estás haciendo con lo que tienes, pero es muy curioso porque, o sea, yo sé y creo que muchas personas en América del Sur sabemos que Chile es un país que tiene un enfoque muy capitalista, muy neoliberal, y eso hace que la cultura por allí caiga en no ser tan sostenida o no ser vista realmente como, como esta esencia artística que es, Entonces, ¿cómo vos teniendo el teatro del espejo en tu casa,
cómo te vas encontrando en sacar adelante este proyecto al cotidiano, o sea, sí, en sacar este proyecto al cotidiano. No sé si cuentas con más el apoyo del gobierno o si cuentas quizá con el apoyo de algunas empresas que están comprometidas con tu causa. Eso es un poco interesante y eso es un poquito el aspecto que me encantaría abordar. Bueno, el apoyo que tenemos, tuvimos un fondo, pequeño fondo, que ganamos hace poco, pero que es un fondo comunitario, que nos permitió comprar algunos equipos, cosas que me estaban faltando, de luces, de sonido, de cosas así, computacional también, cámara, eh, en fin, eso. Pero yo diría que el resto, digamos, por el momento nosotros estamos partiendo con este proyecto nuevo, que justamente el proyecto El sueño de Viracocha es el primero bajo la apelación Fundación Teatro del Espejo. Y dentro de un tiempo más vamos a poder comenzar a postular a fondos más importantes aquí en Chile, que son todos concursables, ¿ya? Ahora, el Y fondo hay que, Miraco, ay, ¿sí? perdóname, hay que ser fundación. Y esto lo digo porque, o sea, podrá parecer que es como, ah, re invasiva. Es solo que de repente también para alguien que es de Chile y que también se encuentra en esta problemática de cómo puedo sacar adelante un proyecto, de repente también en el marco del teatro, con todo con todo este marco político del cual del cual yo estaba hablando hace un momento, porque siempre es interesante saber cómo otros espacios están haciendo para poder sacar adelante sus propuestas y que esto pueda ser una inspiración para alguien que diga, ok, esto es un punto de partida, digamos, por ahí devenir en una formación es un camino, digamos, Ujú. para poder precisamente, como vos decís, lo cual está perfecto, apoyarse en algunos llamados a subvenciones un poco más importantes. Sí, mira, no es necesario ser solamente fundación, se puede ser otro tipo de estructura legal, pero lo importante es tener una personalidad jurídica. ¿M? Uno puede ser corporación también, que es otra figura que existe aquí en Chile, una asociación, en fin, hay varios tipos de figuras. Pero si le pudiera hablar sí, como tú dices, bien particular Chile, es extremadamente neoliberal. Es un estado subsidiario que no garantiza nada del que sea, digamos, necesario para la vida común y corriente. Pero en esto yo creo que el consejo más importante que le podría dar a la gente joven en Chile es que por ejemplo, por el hecho como está estructurado todo esto, es muy difícil mantener una compañía en Chile. Es muy difícil comenzar y mantener, sobre todo en el tiempo, una compañía. Yo he conocido cientos de compañías que se han disuelto así como la nada. Y hay mucha gente formada que queda como en la nada sin poder seguir trabajando en compañía. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer, yo creo, es tratar de mantener como de tener claro cuál es la visión que uno tiene respecto al propio oficio y cómo este oficio entra dentro de la sociedad. ¿Cuál es en el fondo el rol social de lo que tú quieres hacer? Porque en el fondo el teatro como es un bien social, por ejemplo, nosotros, la última obra son fondos crowdfunding. Nosotros lo hicimos por financiamiento participativo. Es la segunda obra que hacemos con crowdfunding. Y la verdad que eso acá en Chile te da mucho más, bueno, no es tanta plata, pero te da mucha más libertad. Libertad de contenido y libertad para hacer giras y libertad para muchas cosas más. Y además que uno comienza a tener un arraigo con la gente que siente que te ayuda, que siente que esa obra les pertenece en un fondo. Y en el fondo es eso, es como hacer el trabajo de que la gente se sienta concernida por lo que se está haciendo.
y vienen a ver con otros ojos lo que ellos ayudaron a hacer. En el fondo es como que el teatro, la arte escénica tenga de nuevo una función social. Entonces ese es el trabajo que queremos llevar a cabo. Y sobre todo nosotros, en el caso de Teatro El Espejo, de la visión, digamos, que queremos tener frente a lo que la sociedad aquí en Chile, es que sea de alta calidad. No, no puede ser así nomás. Tiene que ser de muy alta calidad, con lo mejor que se pueda, con los medios que se dan. Y eso la gente lo agradece también, porque bueno, nosotros como vivimos tanto tiempo afuera, sabemos, y bueno, mi hermano está viviendo afuera ahora, sabemos cuál es el nivel que hay en Bélgica, en Francia, en todos lados, en Europa en general. Y tratamos que en el fondo la gente acceda a eso, a ese nivel, a alto nivel, no así nomás. Entonces eso también, y por eso nos demoramos 1 año y medio para montar el sueño de Viracocha, para tener la excelencia. Esa es la búsqueda de la excelencia. Y no es porque uno está buscando fundación o está metido en un ámbito más comunitario, que uno no va a trabajar la excelencia. O sea, para mí nuestros espectáculos debieran poder, y me lo han dicho además, ir a Aviñón sin problema o a los mejores festivales de allá en Bélgica o en Francia. No habría problema, yo lo sé. Y me lo han dicho también, pero por el momento lo estamos mostrando esto acá en el patio, en el barrio. El otro día, en la última función que tuvimos el sábado, vinieron 2 personas de tercera edad, que viven a 1 cuadra de acá y que no sabían que existía este espacio y nosotros ponemos precio extremadamente accesible, que en el fondo es una adhesión voluntaria y todo es muy directo, no hay mucha aplicación porque también el problema de la tercera edad es que no tiene WhatsApp, no tiene acceso mucho a aplicaciones muy complicadas, que también hay una especie de marginalización tecnológica, ¿ah? Para la gente que es de la tercera o cuarta edad, que están habiendo harto en Chile. Entonces, en el fondo eso, y tuvimos también un niño autista eh, en nuestro espectáculo que yo no pensé que iba a poder quedarse por una escena, pero resulta de que al final estaba tan fascinado que abrazó y saludó a todo el mundo. Y le expresó, o sea, yo me dije, si él es autista, entonces uno también, porque realmente fue como que le salió la expresividad, es sin problema, o sea, entonces eso, el precio es accesible y de una alta calidad, es como hacer la alta costura o alta cocina a precios accesibles. Eso hacemos nosotros. Ay, genial, me da mucha curiosidad. Y esta pieza hay que estar en Santiago para verla, imagino, o piensan ponerla o sea, en digital para que la gente la pueda ver online. Mira, la obra de teatro hay que verlas en, en presencial, creo yo, o si no, se graban para eso, o sea, en digital, pero Claro. con un cierto montaje. Por el momento tenemos el registro en cámara fija, de esa manera, y se pierde Mm. mucho la energía de la gente, se pierde lo que es en realidad el teatro, que es un contrato entre el público, es un diálogo entre el público y la gente. Pero tenemos pensado ir a Europa. Ahí estoy yo viendo en conversación de encontrar, o sea, nosotros vamos, hay otro espectáculo que estamos montando que se llama Malandanza con la muerte, basado en el libro Las palabras andantes de Eduardo Galeano. Y vamos, y es un unipersonal y vamos a ir en junio a Bélgica y a Francia, y ahí vamos a aprovechar para también poder entrar en conversación directa con centros culturales, lugares, y poder acceder a invitaciones para que de vuelta podamos justamente postular, porque aquí hay que postular, a
fondos para poder viajar. Somos 6 personas, son 6 pasajes y Chile es lejos, es bien lejos. Así que poder pasar y poder ir a hacer una gira a Europa, a Bélgica, y sobre todo porque somos francófonos, o sea, yo soy francófona y por el momento, bueno, es ahí donde tengo más contacto, pero quizás pasemos por España y Barcelona, un salto por allá. Eso Claro. está por verse, está en proyecto para el año 2026. Y, Claro, sí. y el viaje en junio de este año a Bélgica y a Francia. Ah, bueno, próximamente en Europa. Sí. Genial, qué curiosidad. Qué lindo este compromiso esta adhesión voluntaria también, sí, está genial. Y también el compromiso de hacerlo bien, o sea, de llevar una puesta en escena que esté a la hauteur, como dicen aquí. Porque sí, la verdad es que yo también me quedé muy sorprendida cuando empecé a vivir aquí desde el 2022. Hay como un ambiente, un ambiente que tiene esta presión de querer hacer las cosas bien. Y eso a veces siento que no estamos yo no sentía tantas estas vibes cuando estaba en Latinoamérica o de repente quizá no estaba en el lugar correcto, pero sí, eso sí confirmo, hay mucho este mood de, de querer hacerlo bien. A veces siento que hace parte de la cultura, en realidad, la presión por ser el mejor. No, Siento que no es por ser el mejor. Eso yo lo entiendo bien. No es por ser el mejor. No, no, pero o sea, no digo o sea, yo creo que solamente para dar un poco de contexto a las personas Sí. de aquí, de un poco la idiosincrasia solo te puedo hablar por el de Francia, eh, pero entiendo que al ver, porque es también eso, cuando uno va a un teatro o va a la comédie française, o sea, todos estos actores están dando lo mejor de sí, ¿sabes? Entonces ese es el estándar de decirse, hay que hacerlo bien, porque de repente hay un director, o sea, muchos actores de la comedia francesa a veces dan un paso al cine y eso son oportunidades al final para ellos, porque si bien es cierto, es una tropa que es muy antigua, entonces los sueldos son lo que son, pero no son como estrelladamente ricos por ser parte de la comedia francesa. Entonces, a veces ellos ven oportunidades en el cine, algunos sí, otros no. Em, y son todas facetas que suman, digamos, en términos de profesionalismo, de experiencia y de calidad de vida. ¿Y cómo equilibras esto también con tu compañía? Porque es querer hacer una obra que salga lo mejor posible y, y contemplar también el trabajo de las personas, o sea, ser parte son 6 personas, ustedes son todos francófonos, o sea, ¿cómo harían si quieren llevar la pieza a Europa? Se llama el surtitrage, se llama subtítulo para Francia. Se hacen subtítulos. O sobre el escenario se ponen los diálogos en francés. Eh, ¡Ay! Eso es el surtitrage que se hace mucho en los festivales internacionales. Em, no somos todos francófonos, hay 2 actores que son, digamos, externos, podríamos decir. Bueno, no, 3. O sea, 2 actores que son externos, son chilenos y no hablan nada de francés, hablan chileno. Y una interna de la compañía que es chilena también. Y no habla nada de francés, entonces vamos a poner surtitrage. Ok, Así es. ok, solución eficaz. Sí. ¿Y cuáles son los temas que abordan normalmente eh, como compañía en el Teatro del Espejo? ¿Cuáles son las temáticas que ustedes tienen más tendencia a querer poner en valor a través de una pieza teatral? A ver, nosotros, como venimos de un teatro que estaba en Bélgica con la Nel Paxinou, que era la creadora, ella se ocupaba de poner adelante autores clásicos, de
muy buena factura y muy de la cultura europea importantes, digamos. Y Molière, William Shakespeare, Goethe, etcétera. Michel de Gelderode, también belga, gran autor. Y acá yo en el año 99, en 2000 comencé a escribir y me transformé en dramaturga. Y lo que pasa es que como yo me crié en el teatro, en esa cosa de estar escuchando tanto texto, me quedaron como cosas que tienen que ver tanto de la comedia de Molière, como la magia o la ferocidad de William Shakespeare, la cosa media grotesca también de Gelderode. Pero quedó todo como en el inconsciente. Todo eso es muy inconsciente. Y claro, yo comencé a escribir hace 25 años atrás y claro, los temas que son temas en general universales. Son temas que tratan de atravesar la historia o atravesar como el inconsciente colectivo de todos nosotros, de toda la humanidad en el fondo. Pero ahora desde hace 10 años, eh, 10 años diría así, estoy como explorando cosas que tienen más que ver con Chile, eh, con un intermedio entre medio que fue más de cuentos. Pero me doy cuenta que, por ejemplo, hace 10 años, 12 años, escribí una obra sobre Estela Díaz Barín, que es una poeta chilena, que es como, eh, es una tremenda personalidad y ha sido muy olvidada. Entonces, y atraviesa su vida toda la historia de Chile, o sea, del año 35 al año 2006. Y claro, es como una travesía a través de la historia. Pero también habla de la imaginación, del surrealismo y también de la condición femenina dentro del arte. Entonces, también ahí con los diferentes problemas que tuvo ella respecto a eso, porque se habla de Neruda, se habla de, pucha, todos esos poetas chilenos famosos, pero ella también hacía parte de esos grupos y nunca se habla de ella. Entonces ella es una gran personalidad, le decían la colorina. Em, bueno, eso es ella. Y ahora con la obra El sueño de Viracocha también tiene que ver con Chile. Y tiene que ver con Chile, con su historia, hace parte de su historia 500 años antes, digamos, el antiguo Pachacutic, como se dice. Y también el descubrimiento de la cultura prehispánica y la influencia de la cultura prehispánica acá en este territorio, desde acá. Y la conexión con el resto del mundo también. Entonces, bueno, eso es. Eso es un poco lo que atraviesa. Es amplio, podríamos decir. Ok, ok. Es porque tienes algunas piezas, aquí las tengo, aquí tengo el nombre. eh, ¿Viste o sea, por la eliminación, o sea, por la eliminación, ay, la palabra? A veces me trabo así, me da mucha vergüenza cada vez que me pasa. Viste que a veces uno tiene que estar hablando en cotidiano al francés y con la R estoy haciendo muchos esfuerzos, ustedes no saben, a veces en francés se usa mucho la R, es muy marcado, entonces cada año que he vivido acá, he estado viviendo aquí en Francia, cada año que hago un esfuerzo por mejor vocalizar la R, porque de eso depende a veces que la gente te comprenda. Y a veces me trabo cuando estoy en entrevista, la gente diría, ay, pero esta chica no sabe hablar. No, porque hay algunas obras que has hecho con un enfoque que busca impactar en términos de la no violencia a la mujer. Entonces, como me dije, ok, por ahí tenía un poco más, tenías un enfoque un poco más social. No sé si eso sí, o Sí, sea, es un poco de todo en realidad, ¿no? Pero pensé que era un poco la arista principal, digamos. sí. No, pero obviamente, obviamente está lo social, está lo político, pero no de forma partidista, digamos. Eso es lo que tú te refieres a un evento que quizá hicimos en el año 2022, pero fue un pedido que nos hicieron la gente de la Unión Europea acá, en Chile.
Ellos querían justamente marcar un hito en esa época, fue en el año 2022, sí, en el Día de contra la violencia hacia la mujer, eh, o por la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y entonces ahí armamos un evento, digamos, teatral, porque querían que sea arte escénica, justamente por este asunto de la pandemia que nos tenía a todos tan aislados y a través de pantalla. No querían pantalla, querían que sea teatral. Entonces ahí convocamos a tres otras dramaturgas, amigas, mujeres, que tienen obras que abordan justamente la situación de la mujer desde las obras de teatro, que algunas son bien sociales y otras son más también evocativas también del mal amor, por ejemplo, y más musicales. Entonces, estas cuatro, bueno, y una de ellas, una de las cuatro obras era justamente un extracto de la obra sobre Estela Díaz Marín, que justamente también sufrió del embate como artista, del machismo, del patriarcado, de la violencia política acá en Chile, porque también sufrió mucha violencia política, y no solamente en dictadura, después también en democracia. Entonces, nosotros decidimos hacer estos cuatro extractos de cada uno 10 minutos y colaboramos las cuatro dramaturgas, las cuatro compañías en este evento que fue presencial, pero al mismo tiempo difundido por radio, en directo. O sea, con el famoso micrófono, ellos actuaban con un desafío técnico igual, porque estar actuando con la cosita acá, pero actuando, con maquillaje, con vestuario y todo, salir y después estar ahí, pero también en directo difundido por radio, por la Radio Universidad de Chile en esa época, que es como una radio, podríamos decir que está haciendo como el rol que tienen en Francia de France Inter, un poco, que es más pública, tiene intereses más públicos de culturizar, de, en fin, informar, etcétera. Aquí, perfecto, gracias por el panorama. ¿Y cuál ha sido, o sea, cuáles son las colaboraciones que ustedes como espacio están dispuestos a hacer? ¿O ustedes son como, son 6, en la compañía son 6 personas y queda fixado como 6 por si alguien en algún momento estaría interesado, o sea, estaría interesado en hacer parte de vuestro espacio en términos de actor bueno, sí, de actor o de persona que pueda ayudar? O sea, no sé si ustedes como espacio están en la apertura, digamos, de recibir quizás hasta voluntarios o gente que haga parte de la compañía. Sí, por supuesto, o sea, siempre abierto, nosotros creemos fervientemente que este oficio se aprende como la danza de boca en boca, oralmente. La danza también es así, por eso todavía existe el conservatorio y un profesor que le da clases en presencial a través de un montaje. Yo creo muy fuertemente en la formación a través de la práctica, es muy importante. Y sí, estamos abiertos, sí, por supuesto. Ahora, bueno, con este nuevo montaje, hace un año y medio que lo estamos trabajando con esta gente que son muy buenos compañeros, que llegaron un poco al azar hasta nosotros y nos han podido soportar durante estas casi año y medio, 2 años, en las exigencias, en las cosas que uno les pide. Entonces, igual es exigente este tipo de teatro, es exigente porque es un teatro súper físico, es un teatro donde el texto es súper importante. Ustedes saben que nosotros hablábamos súper mal en Chile, tenemos muy mala, no es difícil entender, entonces hay que hacer todo un trabajo de dicción, de articulación, y cómo enfrentar un texto, porque como es teatro saltimbanque, un poco como Molière, Molière tenía eso también, mucho texto, pero también eran sumamente física, con mucha energía. Entonces hay que tener gente que esté dispuesto a entrar en ese tipo de dinámica exigente.
¿m? Eso, entonces sí, abierto, si quien quiere se acerque, hablamos, conversamos, nos bebemos un tecito bajo el parrón, en fin, eso. Okey, genial. No, siempre está interesante, porque sobre todo si me hablabas de que habían unas personas, que vivían ahí muy cerca de la calle en la que Teatro del Espejo está ubicado. Y es eso también, ¿no? Cómo ha sido el recibimiento, esto ya es por curiosidad, pero siempre valioso igual, tomar en cuenta, la acogida que ha tenido lo local, porque a veces es eso también lo que empuja mucho un proyecto, una iniciativa cultural, o sea, la gente que está a unos perímetros de allí, ¿sabes? ¿Cómo ha sido la acogida del espacio? Mira, cuando comenzamos, 15 años, yo voy a poner 13 porque hay como 2 años ahí con la pandemia que estuvimos cerrados. Comenzó a venir más gente de afuera de este barrio que de adentro del barrio. Hay que ser bien, y gente como más del centro cultural y que está más acostumbrada a ver cultura. Pero resulta de que desde, yo diría, con esta obra que hemos montado, he tenido una recepción súper buena. O sea, yo incluso un poco sorprendido de la recepción de la gente. Se está acercando gente del barrio, porque yo siento que la gente común y corriente en Chile actualmente no se siente con el derecho de acceder a cosas como esta, o siente que está muy alejado de ellos, está muy fuera de ellos. Y el teatro tomaba una distancia muy grande con la gente común y corriente. Pero cuando han venido, porque han venido algunos vecinos, ha sido realmente sorprendente y muy buena, quiero decir, en el buen sentido, la recepción y también como darse cuenta que esto no es tan lejano y que esto te puede hablar de forma muy directa. Y en el fondo nosotros estamos un poco en esa cruzada, que es como romper un poco todo el andamiaje de lo que la cultura y el arte es allá, y que uno después de la función, de hecho, se termina la función, se levantan las máscaras, se levantan todo, y todos los actores se quedan en el escenario para conversar con la gente, porque como hay una proximidad, el escenario está acá al medio del patio y acá alrededor está la gente que se sienta, termina y ellos tienen que pasar a ver al escenario para poder salir. Y resulta de que todos se quedan conversando con los actores al tiro. Así que yo siento la mirada de la gente cuando sale y de los vecinos que me dicen, chuta, qué increíble tanto tiempo acá y bueno, y está allí comenzando a llegar. O sea, desde lo local, como nosotros apuntamos mucho al ser humano, en la persona humana, la gente lo percibe y lo siente y eso. Hay calidez, como tú decías al inicio, que lo captaste muy bien. Cuando uno lo hace en la casa, hay una cosa de que, como me dicen la gente, tú estás abriendo tu casa. Entonces es una cosa muy fuerte. Además que nuestra casa tiene un parrón, un jardín más o menos grande, que es como tradicional chileno. Y eso está quedando poco en este barrio, donde había muchos de estos patios, muchas de estas casas grandes, con un patio grande, con árboles y con parrón. Está quedando poco, no hay tanto. Entonces, como hay mucha gente que como que le lleva algo que añora, o la abuelita, o algo de la familia, pero nosotros hacemos teatro. Entonces, claro, es una calidez. Y hay gente que nos ha ido a ver a sala después, pero nos han dicho, nosotros preferimos ir a la casa de ustedes, porque a la casa teatro, porque Ah, es terriblemente cálido, humano. sí, sí, en Buenos Aires tuve la oportunidad de probar algunos centros culturales que en realidad son casas o antiguas casonas abandonadas que un determinado colectivo apropió como centro cultural. Y el mood es diferente. Y a mí me encanta en realidad, sobre todo si hay naturaleza de por medio, si no solamente cemento. Y también muy bello esto que pones en valor, el hecho de que antes había muchas casas y
que ahora se están perdiendo porque por ahí se están prefiriendo construir inmobiliarias y todo eso. Entonces, me parece muy bello y por eso también quería tener esta entrevista, porque también me parece como son de alguna forma espacios de resistencia a a toda esta vorágine de evolución que estamos transicionando con las nuevas formas de consumo, la tecnología y demás. Entonces, muy lindo. Muchas gracias por compartirnos más sobre este proyecto, por las intenciones, por todo lo que quieres lograr y transmitir con estas puestas de escena, que nos decías que quieres que sea algo como realmente bien hecho. Y me encanta saber que has notado ahí que haces un mapeo, digamos, de la gente que te va a que te va a ver, que va a verlos, ¿no? Como espacio. Y para, bueno, para seguir teniéndolo en cuenta para próximas producciones, imagino que van a seguir cautivando y espero que sí, muchos éxitos, yo les deseo la verdad muchos éxitos para las siguientes puestas en escena que vayan a ir realizando. Y bueno, larga vida a esta casita, porque realmente esos espacios son los que valen mucho la pena. De hecho, a veces las alianzas francesas también están hechas en espacios medios así, que buscan ser como, ¿sabes? Una especie o sea, de casa, ¿no? No es como un centro, al menos en Lima hay algunas alianzas francesas son como casas. Y no es como, ay, no es como la típica arquitectura así de techo cerrado, casi ni plantas, ni patio. Entonces, nada, esos espacios valen mucho la pena. Muchas gracias por habernos compartido todo eso. Y antes de cerrar una entrevista, quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado o el más reciente en el proceso de ir a lo, por, a lo, del proceso de hacer lo que te gusta? Uf, uy, qué difícil pregunta. Es que es difícil, no sé. Es que no. El peor consejo, yo diría de que tema lo que vaya a pensar un crítico de teatro. Eso fue reciente. Ten cuidado porque este crítico de teatro sabe mucho y te va a reventar. Eso, yo creo que las cosas no se tienen que hacer ni para los críticos de teatro ni para los colegas. Yo creo que uno tiene que, va a sonar cliché, pero hay que escuchar su corazón. Hay veces que tú te dices, y también hay que ser indiferente, yo diría, y eso es como la enseñanza un poquito más budista del asunto, hay que ser indiferente al éxito y también al fracaso, absolutamente indiferente. No hay que tenerle miedo ni al uno ni al otro, no hay que anhelar el éxito ni tenerle miedo al fracaso. Uno hace las cosas y hay que hacerlas nomás. Y, y eso, y sin tener como aprensiones. No, fíjate que te va a salir mal porque esto no se hace y no sé qué pretendes. Eso no hay que escuchar. Perfecto. Me encanta. Cada vez que hago esta pregunta sale. A veces yo intento reformularla, pero ya está. Es como. Es esa pregunta. Pero siempre que la hago, a veces pasa que me tiran algo diferente, algo muy distinto, como lo que vos me acabas de decir. Así que, una buena respuesta. Va. No sé si es interesante, o sea, es algo diferente que se ha escuchado en el canal. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo o el más reciente que te hayan dado? El mejor consejo, yo podría, a ver, pero tiene que ver con la creación, no tiene que ver con... Sí, eh, todo hablando en el marco de estar en esa búsqueda de hacer lo que eh, te gusta. sí, el mejor consejo ha sido, mira y escucha, no tomes decisión. Mira y escucha primero, no hables. Y quédate callada, escucha y mira. Eso ha sido muy bueno, pero en la creación, pero en otros ámbitos también, en diplomacia, uf, en la embajada sí. Ha servido harto eso de mirar, escuchar
respirar y después dar una respuesta. Ese ha sido muy buen consejo. Yo creo que eso lo aprendí en la embajada, a nivel diplomático. No ser reactivo. O sea, uno de repente recibió unos mails del terror y no hay que ser reactivo, hay que dejarlo pasar, como que pasar el shock y después de respirar y después pensar, cuando baja la sangre de la cabeza, en fin, de todo el corazón, de recién ahí contestar. ¿Ah? Pero para la creación también sirve, de repente como que todo se viene encima y claro, también hay que aprender a no ser reactivo, es como hay que pensarla un poquito, pero hay que escuchar y mirar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con Harto Llamado, por abrirnos la casa de espacio, Teatro del Espejo, perdón. Y realmente a todos los que están escuchando esta entrevista, yo desde mi lado les puedo decir, no dejen de apoyar estos espacios, ya sea si están en Santiago y pueden ir a ver la programación que propone Teatro del Espejo, pues vayan, chusmeen. Eh, es eso que dijiste también de quitar el estigma de que uno no es digno de ver teatro. Sí, yo también lo percibo y la verdad déjenme decirles que el teatro, así como todas las artes, como la danza, como el cine, como las artes plásticas, es algo, es algo que es, ay, ay, es inexplicable. O sea, realmente verlo en vivo, ver los actores, el desplazamiento, la entrega, es una vibe muy diferente y es algo que hay que vivir, al menos una vez. O sea, si van una vez y no les gusta, pues ya, al menos saben que no les gusta. Pero creo que aquí Andrea está haciendo una invitación y seguro va a terminar de hacerlo al final del episodio de permítanse, eh, un espacio tan accesible como el Teatro del Espejo es una gran oportunidad para debutar en qué puedo ver, qué me va a generar el teatro, ¿no? Y si no son de Santiago y son de otra parte de Chile, pues busquen en sus comunidades, pregunten o apoyen estos espacios. Y si son de Hispanoamérica, apuesten por estos espacios. Realmente es algo muy acogedor, algo muy alterno a lo tradicional, que también sin desmerecer, pero estos espacios son incluso mucho más auténticos, con un mensaje mucho más profundo y incluso es un buen comienzo para introducirse en las movidas culturales de vuestras respectivas localidades. Así que, Andrea, muchas gracias por haber compartido con nosotros y antes de cerrar la entrevista, te dejo las palabras finales. Bueno, te quiero agradecer, más que nada, por la invitación, y por esta oportunidad de poder expresarnos, o sea, de expresarme y tan largo también, ¿ah? Y bueno, como dices tú, sí, vayan a lo que tienen al lado, exploren. Hay muchas cosas que están pasando a nivel, yo diría, continental. Hay muchos artistas, hay mucho arte en este continente, mucho, realmente, pero y digno de ser valorado. Así que eso quería decir. Muchas gracias, Andrea. Recuerden que Arte Llamado está en YouTube, suscríbanse. Está en Instagram también, así que pueden seguirnos a través de esta red social. Y a mí me encuentran en LinkedIn. Y si en algún momento les gustaría pasar por Arte Llamado para poner en valor su expertise profesional en el sector cultural hispanoamericano, pues con mucho gusto estaré a disposición de responderlos y poder darles un espacio. Muchas gracias nuevamente, Andrea, y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao.